Mi madre era un poco peculiar con respecto a Halloween. No era una persona supersticiosa por naturaleza, y ninguna otra fiesta le inquietaba. Celebrábamos la Navidad, la Semana Santa y el Día de Acción de Gracias, sin ningún problema. No le importaban los gatos negros, ni los espejos rotos, ni la sal derramada. No seguía ninguna religión ni observaba ningún ritual. En realidad, el problema era Halloween. No era cruel ni injusta. Nos dejaba celebrarlo cuando éramos niñas. Nos dejaba elegir nuestros propios disfraces. Nos llevaba a pedir caramelos. Nos dejaba conservarlos. Aunque teníamos que renunciar a unos cuantos caramelos, ella lo llamaba el impuesto de mamá. Pero todos los años, unos días antes de Halloween, nos sentaba en el sofá de la sala y nos preguntaba: ¿cuál es nuestra regla para Halloween? Y Ellen, mi hermana menor, y yo respondíamos al mismo tiempo: no encender nunca una vela en la noche de Halloween. Pero mamá, pregunté una vez, ¿qué pasa con mi calabaza? Pondremos una linterna adentro, dijo ella con firmeza. Nada de velas. Pero mamá, dijo Ellen, solo para llevar la contraria. ¿Y si se va la luz y no tenemos linternas? ¿No podemos encender una vela entonces? Mi madre la miró de una manera que decía: no tientes a la suerte, jovencita. Nada de velas, sin excepciones. Así es como fueron las cosas en Halloween. Cuando crecí, aprendí a dejar de cuestionarla. Era ella, después de todo, una excelente madre. Solo tenía una peculiaridad inexplicable. Pensé que podía vivir con eso. Y vivir con ello. Incluso después de que me mudara, me graduara en la universidad y tuviera mi propia casa. Mis linternas siempre se quedaban sin encender, si me molestaba entallarlas. Mis amigos se reían cuando les contaba nuestra única regla de Halloween, pero nunca nadie se quejó de ello. Para ser sincera, no volví a pensar en la vela hasta mucho después de la muerte de mamá y de que Ellen y yo fuéramos adultas, viviéramos solas y solo nos viéramos unas pocas veces al año. Unos días después de Halloween, recibí una llamada al departamento de policía de Edmonton, preguntando si había visto a Ellen. No, hace meses que no la veo. Hablamos por teléfono hace una semana. ¿Pasa algo? Un amigo ha denunciado su desaparición. Al parecer, dejó de ir al trabajo y nadie ha podido localizarla. Estamos investigando para ver si se ha ido de viaje y se ha olvidado de decírselo a alguien. Supe inmediatamente que algo andaba muy mal. Ellen no es el tipo de persona que olvida cosas así. De las dos, siempre ha sido la más responsable y sensata. En cuanto colgué el teléfono, me fui al trabajo y compré un billete de avión. En menos de 24 horas, estaba frente a su pequeña casa de 2 pisos, esperando contra toda esperanza que estuviera allí, a salvo, viva. Encontré la piedra falsa y hueca que contenía la llave de repuesto, y entré. Ellen, ¿estás ahí? Nos tienes a todos muy preocupados por ti, grité, ignorando el creciente pánico en mi estómago. Todo está bien. Ellen está bien. No ha pasado nada. Lo repetí una y otra vez en mi cabeza, pero no me creía. Registré la casa de arriba a abajo. Todas las cosas de Ellen estaban allí: cartera, llaves, maleta, equipaje. Está claro que no tenía intención de irse, si es que lo había hecho.
Entonces, ¿qué podría haber pasado? Me sentía mal del estómago. Decidí ir a la comisaría para hablar con el oficial en persona. Mientras salía de la casa, me di cuenta de algo que había pasado por alto. Había una calabaza en la entrada, tallada en forma de murciélago. No sé por qué, pero me sentí obligado a mirarla de cerca. En el interior, el fondo de la calabaza estaba lleno de cera, pero no había ninguna vela. Pasaron meses sin que hubiera rastro de Ellen. La policía investigó, sospechando que podía tratarse de un crimen, ya que había desaparecido sin ninguna de sus pertenencias. Sin embargo, al final me dijeron que suspendían la búsqueda. No hay pruebas de que haya habido delito. No tenía enemigos conocidos. No hay señales de que hayan forzado la entrada en la casa, dijo el oficial, algo apenado. Tenemos que considerar la posibilidad de que, por la razón que sea, haya decidido desaparecer. Empezar una nueva vida. A veces la gente hace esas cosas. Gente que nunca esperarías. No me tomé muy bien esa noticia. Maldije, grité, llevé la historia a las noticias. Pero todo el mundo se encogió de hombros, sacudió la cabeza y siguió con su vida. Y yo seguí pensando en esa vela. Fue una estupidez. Ridículo. Una superstición sin sentido de mi madre. Pero la gente desesperada se aferra a las cosas más improbables para encontrar respuestas. Y yo estaba ciertamente desesperada. Por eso, casi un año después, volví a entrar en la casa de mi hermana. Estaba polvorienta, pero había estado pagando la factura de electricidad y agua para mantener el lugar en funcionamiento para cuando ella volviera. Porque no podía aceptar la posibilidad de que ella no volviera. Era la noche de Halloween y había traído conmigo una larga vela blanca y una calabaza. Era una estupidez. Una teoría tonta a la que solo me aferraba porque no me quedaba nada. Ese conocimiento no me detuvo. Me senté y tallé mi calabaza en forma de murciélago, igual que la de ella. La puse en la entrada donde había estado su calabaza el año pasado y coloqué la vela dentro. En cuanto anocheció, encendí la vela y me metí en la casa. Intenté imaginar lo que estaría haciendo esa noche, después de encender la vela. Probablemente, preparándose para el truco o trato. Esa noche no tendría ninguno, ya que había dejado las luces de la entrada apagadas. Así que me senté en la sala de estar de mi hermana, revisando viejos álbumes de fotos y llorando. Tenía que funcionar. No funcionaría. Mi mente daba vueltas y vueltas, reflejando la agitación de mi alma. Estaba segura de que me mantendría despierta toda la noche. Nadie se sorprendió más que yo misma cuando me quedé dormida, sentada en el sofá de la sala, recordando a mi madre y preguntándome qué pensaría ahora de sus hijas. Me desperté con un dolor intenso en la mejilla. ¡Carajo!, grité, y mi mano se acercó a la cara. Parpadeé con fuerza, despejando el brillo de mis ojos. La habitación estaba a oscuras. Es curioso, no recuerdo haber apagado las luces, salvo por una vela encendida. La vela que había dejado en la calabaza de afuera. La vela que ahora flotaba frente a mi cara. La sensación de ardor se debía a un goteo caliente de cera que salpicaba mi mejilla. Me quedé mirando la vela flotante con incredulidad. ¿Estoy soñando?, me pregunté.
La vela empezó a flotar hacia la puerta trasera. Espera, grité, y enseguida me sentí como una idiota por hablarle a una maldita vela. Pero la vela no esperó, así que corrí tras ella, deteniéndome solo un momento al pasar por la chimenea. Por instinto, tomé el atizador de hierro que estaba junto a ella, sujetándolo a mi espalda por si acaso. La vela me esperaba, a falta de un término mejor, en la puerta trasera. Extendí la mano para abrirla y permitir que la vela y yo misma pasara. Para mi sorpresa, la puerta no se abría al aire de la noche como se suponía. En su lugar, había un largo pasillo de piedra, donde debería haber estado el patio trasero de mi hermana. Seguí detrás de la vela, esforzándome por ver con la escasa luz. El suelo estaba cubierto de restos de cera, como si la vela, o sus hermanos, hubiera hecho ese viaje a menudo en el pasado. La sensación es extraña en mis pies descalzos. La capa superior aún estaba fresca. Ya no estaba caliente, pero era lo suficientemente cálido y suave como para sentir que caminaba sobre algo vivo. También había cosas en las paredes, ranuras y arañazos en la piedra, manchas feas, donde parecía que alguien había intentado escribir o dibujar. Sin embargo, no pude distinguir nada, no con la vela para iluminar mi camino. Ignoré la sensación de desagrado que me producían los símbolos y los arañazos desvanecidos mientras seguía caminando. Me pareció que habíamos caminado una eternidad antes de ver la luz más adelante. Corrí delante de mi propia vela para encontrarme con ella, y salí corriendo al final del pasillo, y a lo que parecía ser una gran sala. Por encima de mi cabeza había miles de velas que iluminaban la habitación, goteando cera como si fuera lluvia en el suelo. Mi vela flotó sin unirse a ella mientras yo miraba con incredulidad. Resoplé cuando la cera cayó sobre mi piel. Intenté retroceder corriendo hacia el pasillo, para refugiarme de la cera, pero cuando me di la vuelta, la puerta se había cerrado con llave. Estaba atrapada. Es una sensación terrible y fea, estar atrapada en una trampa que no entiendes. Tenía miedo de lo que encontraría si recorría la habitación, observando más de cerca lo que me rodeaba. Pero lo reprimí sin pensarlo dos veces. Eso es por Ellen, pensé. Ella está aquí. Sé que está aquí. Tengo que encontrarla. Me di la vuelta y me adentré en la habitación. El suelo estaba cubierto de cera, a varios metros de profundidad, si tenía que adivinar. Y estaba ardiendo. La cera de la parte superior estaba fresca, y mis pies se hundieron en su calor abrasador. Grité al avanzar, sintiendo la cera caliente cubriendo mis pies hasta el hueso del tobillo. El dolor me provocaba náuseas, también el olor. La habitación estaba impregnada de un olor horrible. Parecía fuera de lugar. No olía a cera de vela. Tenía que venir de otro sitio. Pero... ¿de dónde? La cera que caía me tapaba la vista. No podía hacer otra cosa que avanzar y esperar lo mejor. Para cuando encontré algo, mi piel se estaba ampollando y pelando. Tenía el cabello cubierto de cera, y los pies me dolían tanto que apenas podía hacer fuerza para avanzar. Las zorras de cera me hicieron subir. Casi parecían barrotes de una jaula, pero no eran de metal. Al menos, no a primera vista. Por curiosidad, agarré la barra de cera, ignorando el dolor, y empecé a separarla. Mi intuición era correcta.
Debajo encontré los barrotes de metal. Una jaula, en efecto. Pero yo estaba en la parte superior. Los barrotes estaban a mi altura, y luego estaban cubiertos por un techo de rejas metálicas también. No podía ver la parte inferior de los barrotes, ya que estaba oculta por la cera que se había acumulado con el tiempo. No podía ver nada en la jaula, ni podía distinguir su propósito. Me encogí de hombros y seguí caminando. Algo rondaba inquieto en el fondo de mi mente. Estaba a punto de comprender lo que estaba sucediendo aquí. Pero faltaba algo. Seguí adelante con la esperanza de encontrarlo. Llegué a otra jaula, esta más alta. Supongo que las jaulas eran del mismo tamaño, pero esa estaba más alta desde el punto, por alguna razón. Quizá la habían colocado aquí más tarde que la otra jaula. También estaba cubierta de cera. Al igual que la otra, no parecía contener nada. Seguí adelante. Pasé por unas cuantas jaulas más, de diferentes alturas, antes de encontrar una excepción. Esta jaula era mucho más alta que las demás. No podía alcanzar su parte superior, desde donde estaba. A diferencia de las otras, había un gran bulto de cera apoyado en un lado de la jaula. Me acerqué todo lo que pude. Pasé las manos por los barrotes y empecé a arrancar trozos de cera. A medida que lo hacía, el horrible olor que impregnaba el aire se hacía aún más intenso. Me puse un brazo delante de la nariz y la boca, mientras seguía desarmando el bulto con una sola mano. Al final, aparté algo húmedo. Debajo vi sangre negra y pegajosa que cubría un grueso hueso blanco. Dejé caer el bulto de cera y me aparté del cuerpo cubierto de cera. Por fin comprendí el propósito de las jaulas. Me agarré la boca y me obligué a reprimir un grito mientras avanzaba a tropezones por la sala, encontrando más jaulas con cuerpos en distintos estados de muerte y descomposición. Algunos estaban tirados en el suelo de sus jaulas, con los brazos extendidos a través de los barrotes, pidiendo clemencia. Algunos estaban cubiertos por una capa de cera tan fina que aún podía ver sus ojos abiertos, distorsionados y descendidos por el calor de la cera. Intenté obligarme a no vomitar. Cuando por fin tropecé con su jaula, el corazón se me subió a la garganta y se negó obstinadamente a moverse. No estaba muerta. Se arrastraba por la acera, negándose a detenerse, con el cuerpo quemado casi hasta el punto de no ser reconocido. Mientras se arrastraba, se quitaba la cera a intervalos. Podía escuchar su respiración agitada dentro y fuera de ella. No debería haber sido capaz de reconocerla a través del daño hecho a su piel, pero, de alguna manera, lo supe. No estaba muerta, pero eso parecía peor. Me acerqué a la jaula y caí de rodillas. ¿Ellen? Ellen, ¿eres tú? Soy yo. Soy Abigail. Ella me miró. Sus ojos aún no estaban marcados por la cera que caía, y soltó un horrible gemido. Supe que escucharía ese horrible sonido en mis pesadillas por el resto de mi vida. Voy a sacarte de ahí. No te preocupes. Todo está bien. Lo resolveré. Lo prometo. Levanté mi atizador de hierro y lo golpeé contra los barrotes tan fuerte como pude. Una y otra vez. Pero no era lo suficientemente fuerte. O tal vez los barrotes mismos eran demasiado fuertes. La cerradura. Miré a Ellen, sorprendida de que fuera ella quien me hablara. Su voz era quebradiza y agrietada, como nada que hubiera escuchado de ella antes.
Hay un candado al otro lado de la jaula. Hay una puerta. Me puse de pie y me apresuré a ir al otro lado. Desesperada, empecé a tirar de la acera hasta encontrar el gran bulto que cubría las cadenas y el candado. Lo limpié lo mejor que pude. Luego, le di un golpe con el atizador. Me costó unos cuantos golpes, pero finalmente la cerradura cedió. Volví a arrodillarme y removí la acera que impedía la abertura de la puerta. Cuando sentí que había despejado lo suficiente, empecé a tirar de la puerta. Era imposible. Lo sentí en mis entrañas mientras me esforzaba. Las bisagras estaban llenas de cera. Todavía había demasiada cera que impedía que se abriera. No había forma de que se moviera. Deprisa, Abby. Por favor, ya viene. ¿Qué viene? Pregunté. Entonces lo oí. Un ruido metálico, como de cadenas arrastradas detrás de un carcelero. Una oleada de adrenalina fue directa a mi corazón. Toda mi fuerza fue parar a mis brazos, mientras me quedaba de pie y jalaba. Se movió. Por Dios. Se movió lo suficiente para que Ellen pudiera colarse por la abertura, ayudada por la cera resbaladiza que aún cubría su cuerpo. Se derrumbó sobre mí y casi grité por el calor de su cuerpo cubierto de cera. ¿Cómo es posible que siga viva? ¿Seguiría viva cuando la sacara de ese horrible lugar? Tenemos que irnos ya, gritó. Nos fuimos. Pasando tropezón en las jaulas, volvimos por donde habíamos venido. Solo podía esperar que fuéramos en la dirección correcta una vez que pasáramos la última jaula. Caminábamos a ciegas, todavía rodeadas por todos lados por la cera que caía. La cera había comenzado a cubrir mi piel, atrapando el calor, hasta que sentí que me estaba asando desde dentro hacia afuera. Finalmente, tropezamos con una pared sin puerta. Tiene que estar aquí, murmuré, tanteando la pared. El ruido era cada vez más fuerte. Fuera lo que fuera esa cosa, se estaba acercando. Puse mi mano derecha a lo largo de la pared, sosteniendo a Ellen cerca de mí con mi brazo izquierdo. Seguiremos caminando hasta que la encontremos, le dije, avanzando a pasos agigantados, tanteando a ciega la salida. No hay tiempo, se lamentó ella. Es aquí, nos ha encontrado, y ahora nunca escaparemos. Antes de que pudiera responder, la piedra lisa dio paso a la madera. ¡Es aquí!, grité. Tiré de la puerta. Cerrada. Había olvidado que la puerta estaba cerrada. Ella murmuró. Es demasiado tarde. Oh, Dios. Muy lentamente, me di la vuelta. La cosa medía por lo menos 2 metros, encorvada y envuelta en una túnica roja. Sus brazos estaban huesudos y ennegrecidos, como si hubieran sido carbonizados. No podía decir si era realmente de hueso, o si estaba cubierto de piel gruesa. Era difícil distinguirlo a través de las cadenas y los candados que llevaba en una muñeca. Se acercó. Curiosamente, la cera no parecía tocarlo. Al llover, antes de golpear la figura de la cosa, se desvanecía. Eso significaba que era más fácil de ver. Ojalá no lo hubiera sido. Parecía una vela ensangrentada, de pie entre la cera. Podía sentir que me miraba fijamente, y me alegré desesperadamente
de no poder ver aún su rostro. Estaba segura de que, si lo hacía, me volvería loca. Levantó su mano con forma de garra y me señaló. No, dije, mientras se acercaba a nosotras. Con los brazos temblorosos, agarré mi atizador con ambas manos y lo sostuve frente a mí. No nos llevarás, no sin luchar. Y entonces, ocurrió algo curioso. La bestia, o el espectro, o lo que fuera, se fue, tropezando con la acera, mientras levantaba una mano como si me rechazara. ¿Qué demonios?, dije, dando un paso experimental hacia adelante y apuntando mi arma. La cosa retrocedió de nuevo, emitiendo un chillido que avergonzaba los clavos de una pizarra. ¿Qué es eso?, preguntó Helen. Es el atizador de hierro de la chimenea, dije. Una oleada de esperanza me llenó mientras retrocedía hacia la puerta. Agité el atizador sobre ella y oí un chasquido. Sin ningún tipo de aviso, la puerta se abrió hacia el pasillo. ¡Corre!, grité, agarrando a Helen y tirando de ella atrás de mí. Sostuve el atizador en alto para alejar cualquier cosa que pudiera seguirme. La bestia no me persiguió. En cambio, lanzó un rugido que hizo temblar las paredes de piedra y casi nos hizo perder el equilibrio. Me causó un dolor agudo y palpitante en la cabeza, y por un momento pensé que me había roto el tímpano. Vi la segunda puerta delante de nosotras. Esa no estaba cerrada. La abrimos de un golpe y salimos a tropiezos a la sala de estar de Helen, desplomándonos en el suelo. Miré a Helen. Ella me devolvió la mirada. Y entonces, sin más, las dos nos desmayamos. Cuando nos despertamos por la mañana, era como si nada hubiera pasado. Helen no estaba quemada ni cubierta de cera. Tenía el mismo aspecto que imagino que tenía la noche que desapareció. Llevaba un pijama y no parecía estar peor. Los tímpanos estaban bien y mi piel también. Ese horrible ardor, la piel pelada y las ampollas habían desaparecido en algún momento de la noche. ¿Cómo es posible?, pregunté. Ella sacudió la cabeza con incredulidad. Por un momento horrible, terrible, pensé que no era real, que todo eso era una horrible pesadilla y que me despertaría, una vez más, sin una hermana. Pero mientras salíamos a la luz del sol de la mañana y nos dirigíamos a mi auto, poco a poco me di cuenta de que lo había hecho. La había encontrado. Nos metimos en el auto y nos dirigimos al hospital, porque simplemente no sabíamos qué más hacer. Y en el camino, ella comenzó a reírse. Al final, me uní a ella y nos reímos hasta la puerta de urgencias. Las cosas fueron difíciles durante un tiempo, aunque no tanto como yo había previsto. Les dijo a los médicos que se había golpeado la cabeza y que había olvidado, bueno, todo. Apenas había recordado hace unos días y volví a casa para encontrarme sentada en el sofá de la sala. La llevé al hospital para asegurarme de que estaba bien. La policía se presentó, por supuesto. No parecían creer su versión de los hechos, pero finalmente la aceptaron. Después de todo, había reaparecido viva y ilesa. No había pruebas de actividad criminal,
o de delito. No había razón para investigar más. Después de eso, llevé a Ellen a su casa. Cuando entramos en la casa, vi que la vela había desaparecido del interior de mi calabaza. Ahora sabía dónde había ido. No hablamos mucho de lo que había pasado en aquel horrible lugar. Ella, comprensiblemente, no quería revivirlo una vez que había escapado. Pero había una cosa que tenía que preguntarle. Mientras estábamos sentadas en la mesa de la cocina esa mañana, le dije: ¿cómo viviste un año entero allí? Todos los demás que vi estaban muertos. ¿Cómo es que sigue viva? ¿Muertos?, dijo, mirándome fijamente. No lo entiendes. Allí nadie está muerto. Algunos simplemente se rinden. La cera se acumula, se funde en su piel, lo reduce a huesos y vísceras por la eternidad, pero ninguno puede morir. La muerte no existe en ese lugar. Supongo que, para el caso, la vida tampoco existe. No el tipo de vida que entendemos, al menos. Sabía que si dejaba arrastrarme, si me rendía, quedaría atrapada en la acera como los demás. No podía hacer eso. Cualquier cosa era mejor que eso. Eso fue hace años. Ahora, hasta el día de hoy, no entiendo qué pasó en ese horrible lugar. No sé cómo al encender una vela abre esa puerta en la noche de Halloween, ni por qué no abre la puerta para todos. No sé por qué nadie que entra allí muere, ni por qué salimos de ese lugar milagrosamente ilesas. No sé cómo ese atizador fue capaz de alejar a la repugnante criatura que me habría condenado al mismo destino que Ellen. Lo único que sé es que, en cuanto volví a casa, tiré todas las velas de mi casa. Con o sin Halloween, no volveré a encender una vela.